Bendiciones a mis amados hermanos del Pentateuco. Siempre un gratísimo placer este reencuentro con los amados hermanos. Oro por ustedes, hermanitos, pidiendo a nuestro buen Dios los libre de toda adversidad en estos tiempos difíciles. Pido por la provisión para todas nuestras familias, que nos libre el Señor de toda adversidad, que provea lo necesario para la tranquilidad de nuestros hogares. Padre amado, gracias Señor por tantas bendiciones. Síguenos protegiendo, Señor, y síguenos animando al estudio de tu palabra. Bendice a todos mis amados hermanos en la fe, Señor, te lo pido, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanitos queridos, siempre este placer con este reencuentro, y quiero aprovechar en este pequeño espacio, hermano, quizá de despedida, quiero dar gracias a Dios, primero por la guía de su Espíritu Santo en el estudio de este curso del Pentateuco en el 2020. Pese a las dificultades que hemos tenido, a los problemas que aún subsisten, pero el Señor siempre ha estado ahí presente, guiándonos para la sana doctrina. Quiero dar gracias también porque todos los alumnos, hermanos, han aprobado el curso y cumplieron los objetivos que nos habíamos trazado. Realmente eso es muy alentador y en mi caso personal me anima a seguir en este ministerio precioso donde el Señor me ha puesto, hermano, para que yo pueda también aportar mi granito de arena en el discipulado. Y realmente me siento muy, muy complacido con estos logros. Quiero dar gracias, Señor, también, porque siendo mis hermanos queridos, ovejas de tu prado, ovejas de tu rebaño, Señor, me diste ese hermoso privilegio de ser su guía de estudios. Yo puse, Señor, mi mejor esfuerzo para honrarte y glorificarte en todo lo que tú anhelas, Señor, mi buen Señor. Quiero ahora, hermanitos queridos, compartir una reflexión final. El tema que viene asociado precisamente a lo que acabamos de estudiar, hermano. Empezamos con el Génesis. Hemos conocido, hermano, desde los tiempos de la creación, los pactos de nuestro amado Dios con todos los patriarcas, sus benditas promesas. Hemos conocido esta maravillosa historia desde la salida de Egipto a la tierra prometida. Y por supuesto, este es el inicio de la historia, de la revelación. Este es el primer tramo que comprende las benditas promesas que encontramos desde el Génesis, ¿no es cierto?, respecto a la redención. Y aquí en la segunda parte, en las promesas hechas a Abraham, de la provisión del Redentor para la bendición a las naciones, ¿no es cierto?, a través de sus generaciones. Por supuesto que bien sabemos que se cristaliza esta promesa con la presencia del Señor Jesucristo en la tierra, que vino a cumplir el plan diseñado por su amado Padre, como ya lo hemos entendido nosotros. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso estudio que nos da un paso importante en nuestro crecimiento espiritual. No obstante, hermanos, todo lo que hemos aprendido aquí, la historia continúa, porque el estudio del Pentateuco se inicia con el Génesis, continúa con los libros que hemos terminado durante el año,
¿no es cierto?, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero la historia continúa, y es bueno que sepan ustedes que continúa con el libro de José, ¿no es cierto? El libro de José, que relata la entrada ya a la tierra prometida, ¿no es cierto? Fueron guiados, recordemos, por estos dos extraordinarios hombres del Señor, por Josué y Caleb. Y continúa la historia, hermano, con otros libros, además, jueces, ¿no es cierto?, antes del periodo de los reyes, que de acuerdo al relato de Mateo empieza con los 14 reyes, ¿no?, con David, Salomón y los demás reyes, hasta el exilio ya por las razones que ustedes ya se han ilustrado, ¿no es cierto?, el exilio a Babilonia. Esto ocurrió 600 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y desde ahí las 14 generaciones hasta la presencia, hasta la llegada, hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí hay un material muy interesante, hermano, que debemos aprovecharlo y estudiar. La mejor inversión de nuestro tiempo realmente va a seguir siendo la lectura bíblica. Muy bien, hermanitos. Entonces, ya con esos avances, hermanos, por supuesto, a la par podemos seguir avanzando también con el estudio de los otros libros que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ya han estudiado ustedes ahí deben empalmar con las cartas de Pablo, han estudiado viajes de Pablo, y continuar pues con las epístolas universales hasta el Apocalipsis. Bien, hermanitos, a manera de orientación. Pero el tema que quisiera abordar ahora es precisamente este del aprender a vivir en libertad. Ya hemos concluido con el estudio del Pentateuco, y este tema tiene como propósito tocar el tema de la liberación. La liberación realmente brinda la oportunidad para la libertad, y no el cumplimiento de la libertad. La libertad es una responsabilidad que solo los maduros pueden aceptar y sobrellevar. Se da en nuestra mente cuando aceptamos nuestra responsabilidad de avanzar y permitir el reacondicionamiento del pensamiento opresivo. Quienes no avanzan, hermanos, viajan en un interminable círculo porque nada cambia de verdad hasta tanto cambie la mente. Recuerdo la ilustración que nos daba uno de nuestros pastores en cuando éramos estudiantes como ustedes, sobre una investigación que hacía un famoso científico respecto al poder del condicionamiento. Este científico tenía un equipo ahí de auxiliares y se orientaron a desarrollar este proyecto tomando a un perro, ¿no es cierto?, con su correa, un lazo que tenía ahí, y lo ataron a un poste. Acto seguido, pusieron el alimento del animal a 50 centímetros de donde alcanzaba la cuerda, ¿no?, que estaba amarrada al poste. Pasaron 1, 2 y hasta 3 semanas y el perro sentía hambre, como es natural. Y todo este tiempo estuvo tratando infructuosamente de alcanzar el alimento, pero toda vez que estiraba y hacía ese esfuerzo, ya la cuerda laceraba su cuello y le causaba cierto dolor y cierta incomodidad. Ya para la cuarta semana probablemente,
este animalito desiste de hacer ese esfuerzo, porque en su mente ya él de alguna manera ha concebido la idea. Bueno, sabemos que los animales no piensan, pero solamente para ilustrar este tema, ya el animal había concebido que de nada le servía hacer gigantesco y tan doloroso esfuerzo por alcanzar los alimentos, y era en vano. A la quinta semana, este científico decide quitarle el lazo al perro y colocar la fuente donde tenía los alimentos apenas a 30 centímetros de donde estaba el perro. Algo increíble ocurre aquí, hermanos. El perro ya no hacía el menor intento por tomar los alimentos, por acercarse. Se quedaba ahí pegado al poste. Entonces, este doloroso y cruel experimento, por supuesto, nos puede ilustrar que cuando la mente del animal está condicionada, como ha sido el caso este del experimento, vivirá dentro de las limitaciones impuestas por ese condicionamiento, aún después de ser librado del mismo. También ilustra, hermanos, con claridad el problema que Dios tuvo con los hijos de Israel. Estaban sometidos a la esclavitud, atados al poste de Faraón, como lo habían estado durante 430 años. Luego un día, Dios envió a un hombre llamado Moisés, como hemos visto en nuestro estudio, para quitar la correa y los dejara libres. Y este Moisés efectivamente liberó a Israel de la mano de su opresor, pero liberados de sus pensamientos de opresión fue algo totalmente diferente. La razón por la que Dios se negó a llevar a los israelitas directamente a Canaán, después de su liberación, fue porque seguían mentalmente siendo esclavos de Egipto. Si bien habían sido liberados, todavía no eran libres. Así que Dios debió lidiar con sus mentes, aunque sus cuerpos estaban ya libres de la opresión. Para muchos de nosotros, hermanos, el cielo es el objetivo. Y la opresión, dolorosamente, es nuestro modo de pensar. Como los hebreos en la antigüedad, marchamos en círculo sin ver la buena vida en la tierra. Existen muchos cristianos, hermanos, supuestamente exitosos, que ostentan títulos y posiciones en grandes empresas. Han aprendido a ganar y administrar el dinero y por lo general no saben manejar sus hogares. El Salmo 127 dice: el Señor no edifica la casa. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Dios ha designado plenitud para cada uno de nosotros. Eso es real, hermanos. Recordemos cuál fue el plan de la creación. La libertad, lo que es y lo que no es el principio central de la relación original de Adán. En el relato del Génesis, Dios es el creador y puso al hombre en el jardín y dijo: eres libre. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ya lo hemos visto ahí en Génesis, en el capítulo 2, 16, 17. Dios declaró que el hombre era libre y le dio trabajo. La libertad es algo básico en la voluntad de Dios para el hombre. Adán era libre de producir, de duplicar, multiplicar y fructificar todo lo que Dios le había dado para hacer. Pero no era libre de violar la ley de Dios, por supuesto. Dios puso solo un elemento en el jardín para mantener
la obediencia del hombre. Y esto era necesario, por supuesto, para poder activar la voluntad del hombre, por medio del poder de la elección. Quizá muchos hemos construido ya una linda casa al borde del Sinaí. Nos sentimos cómodos en nuestra opresión. Sabemos que Dios tiene mucho más cosas reservadas para nosotros. Pero nosotros hemos dejado de creer en los milagros, porque ya no los vemos. No hemos sido fieles a la palabra de Dios. Hemos sido liberados, pero aún no somos libres. Sabemos que hay más en la vida, hay mucho más que esto, hermanos. No hay forma de entrar en la libertad sin soportar el peso de nuestra responsabilidad. Si queremos progresar, debemos madurar en la responsabilidad de la libertad, porque hay un costo, efectivamente. Liberarse del opresor no garantiza que nos liberemos nosotros de la opresión, pero la responsabilidad sí nos da esta garantía. Hay mucha gente que desperdicia su vida como prisionero de su propia celda. Las palabras de libertad de Cristo quizás estén pegadas en las paredes de su casa, en bonitos cuadros, pero muchos viven en su celda, hermanos, con la puerta abierta, de par en par. Esclavizados quizá por el espíritu de opresión que los tenía atados antes de aceptar la liberación. La palabra evangelio, recordemos, hermanos, significa buena nueva, buen informe, buen heraldo o buena información. La buena nueva del reino es que Jesús convierte nuestra liberación en verdadera libertad. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios recrea su ser interior y habita ahí. Pero la libertad que nos llega a nuestra mente y a nuestras acciones depende enteramente de nosotros. Somos libres de salir de nuestra celda y somos libres de permanecer allí, porque de acuerdo al Evangelio de Cristo, nadie es puesto en libertad automáticamente, hermanos. El gran apóstol Pablo escribió: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Lo hemos visto en Gálatas, hermanos, cuando estudiamos el primer viaje de Pablo. Nuestro condicionamiento social, económico y religioso, por lo general, nos ata a un poste invisible, lo cual nos impide avanzar en los asuntos de Dios. La puerta de la cárcel está abierta, pero igualmente seguimos allí sentados, oprimidos y atados. Es por esto que Pablo nos dice que estemos firmes contra el condicionamiento, para renovar nuestras mentes al cambiar nuestro viejo modo de pensar. Tenemos que decir un rotundo adiós a Egipto, hermanos. Dios quiere que dejemos todo tipo de pensamiento opresivo. Por supuesto que es difícil cambiar. Sin transformación mental, todo lo que hagamos para cambiar quizás solo produzca un nuevo lugar donde haremos lo que hacíamos antes. Hay millones de personas que hoy siguen atadas al poste, hermanos, a causa del opresivo condicionamiento pasado que aún controla su presente. Muchos han sido condicionados para decir: no puedo ser santo, soy un gusano que espera por el cielo, no puedo ser liberado, no puedo ser sanado, no puedo ser libre. Están tan acostumbrados a creer en esas mentiras que cuando Dios les dice que son libres, no pueden creerlo, hermanos. Siguen sentados en su celda, oyendo la buena nueva de la libertad del Evangelio, pero sin creer lo que oyen. Millones de personas están atadas por su condicionamiento egipcio, de que jamás podrán salir a caminar en libertad para disfrutar del fruto de su destino. La comodidad de que otros controlen su vida en la esclavitud es demasiado atractivo para muchas personas. Así que se quedan cerca del poste, muriendo de hambre, hermanos. No ejercitan sus mentes y jamás llegan a conocer lo que hay más allá de las puertas de su cómoda prisión. El mensaje del Creador en este siglo XXI es que la obediencia exige la responsabilidad de salir de nuestra prisión.
Hemos andado sin rumbo en el desierto, nombrando y clamando por las cosas durante ya muchísimo tiempo. Nuestro viaje gratis ha terminado, hermanos. Es hora de comenzar a trabajar. Renovemos nuestras mentes. Suena, por supuesto, asombroso. Pero lo único que Dios no podía hacer con los hebreos en el desierto era que cambiaran de mentalidad. Tampoco puede cambiar la nuestra. Nos inspirará con deseos justos y santos, pero Él no nos cambiará, porque el único que puede cambiar mi mente soy yo mismo. Sí, hermano, el único que puede renovar tu mente eres tú mismo. Es por esto que Pablo escribió en su carta a la iglesia cristiana de Roma: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la verdad de Dios, buena, agradable y perfecta. El alma consiste de mente, voluntad y emociones. Nada cambia si no cambia el alma. Es la ley de Dios. Su verdad escrita y activa, su ley es la que cambia y convierte el alma. ¿Alguna vez escuchamos decir el hombre es lo que come? O quizá, y alimento para el alma. Estas dos frases, hermanos, llevan a la sabiduría, al cambio y a la libertad. Lo que usted dé de comer a su alma determinará la calidad de vida y su grado de libertad. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al hombre más sencillo. Lo tenemos ahí en el Salmo 19. El libro de Hebreos también nos da una gran enseñanza. Nos dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo también el apóstol Santiago escribe, por esto dice, despóquense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles y para la vida. El cambio viene, hermanos, a través del reacondicionamiento mental, después del nuevo nacimiento. Así que depende de cada persona, hermano, la salvación de su alma, después de que su espíritu ha nacido de nuevo. Si no lo hacemos, seguiremos junto al mismo viejo poste, en la misma vieja celda para la que nos condicionó nuestra mente carnal antes que naciéramos de nuevo. Todos debemos renovar y reentrenar nuestra mente para la libertad, hermano, y para gozarnos en la libertad que nos ha dado Dios. El cambio no depende de un lugar a donde nosotros escojamos ir, sino de que es lo que realmente hemos aprendido y hemos conocido en el estudio de la palabra. La transformación comienza con la información, hermanos. Si de veras queremos cambiar, debemos cambiar, hermano, nuestras bibliotecas, cambiar los amigos con los que todavía andamos y sus influencias. Lo que una persona piensa de sí mismo es clave para determinar lo que pensará de los demás y de la vida en general. ¿Sabes, hermano, cuál es el problema número uno que tiene Dios en el planeta? Son los humanos con espíritus liberados, pero con las mismas mentes oprimidas, hermano. Debe soportar mentes viejas y llenas de basura realmente en un reino nuevo y santo. Y nosotros somos los que desvalorizamos a Dios con nuestras malas actitudes y con el modo en que tratamos a los demás y a nosotros mismos. Dios sabía que no podía llevar a los israelitas directamente a la libertad cuando Moisés lo liberó, porque habrían convertido a Canaán
en otro Egipto. Así que se tomó el tiempo para trabajar en sus mentes. Aquellos cuyas mentes no pudo cambiar, fueron enterrados en el desierto, y esto lo hemos visto aquí en nuestro estudio, hermano. Son las personas maduras dispuestas a pelear y asumir la responsabilidad por el futuro, quienes darán fruto para Dios en el nuevo milenio. Y en ellos estamos nosotros, hermanos. Se necesitan mentes libres y mucho coraje para enfrentarse a Jericó. Se necesita una columna vertebral fuerte para mirar a los reyes amalecitas y declarar: los derrotaremos. Se necesita fortaleza interior, hermanos, para prepararse, pararse y decirle a Josué: podemos tomar la tierra. Dejemos atrás el pasado. Cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto, les dio la oportunidad de ser libres, pero ellos rechazaron esta oportunidad. Así que Dios los enterró en el desierto y utilizó a sus hijos, no nacidos en Egipto, por supuesto, para que poseyeran la tierra prometida. La liberación brinda la oportunidad para la libertad y no el cumplimiento de la libertad. La puerta de la cárcel está abierta, pero debemos decidirnos a salir. Una vez que llegamos al desierto, miremos bien con quién nos juntamos. Si nos juntamos con gente que piensa en la esclavitud egipcia, nos contaminarán, hermanos. Fue por esta razón que Dios no permitió que los padres circuncidaran a sus hijos. Dios no quería que esta nueva generación llevara una marca efectuada por los padres con mentalidad de esclavos. No quería que ningún recuerdo de Egipto les hiciera pensar en su pasado de esclavitud. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. A veces me siento y converso con gente mayor, y hay algunos con quienes debo ya realmente tener cuidado. Hay quienes solo hablan de su opresión, y a veces llega uno innecesariamente a sentir odio por ellos. Así que tomemos cuidado, hermanos. El pasado opresivo de otros puede contaminar tu espíritu e inhibir tu verdadera libertad. Nos preocupamos tanto por las realidades del pasado que nuestro presente y futuro pueden consumirse. Algunas personas están ocupadas dejando atrás su pasado, que no tienen tiempo de vivir su futuro, hermanos. Pablo nos dice: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios, el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3. A esto, Dios agrega en Isaías 43, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, hermanos, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, dice, y ríos y lugares desolados. Esto no significa, por supuesto, que debamos fingir que el pasado no existe. Sencillamente no debemos permitir que controle o inhiba o condene nuestro futuro. Esta es la poderosa palabra para la iglesia del siglo XXI, hermanos. Hoy nos embarcamos en una era totalmente nueva para la iglesia, pero para poder avanzar con la guía de Dios debemos mirar nuestras vidas y tomar una decisión responsable de olvidar las cosas pasadas. No podemos preocuparnos con el modo en que nos trataban o cómo éramos, porque esto solo produce amargura. Debemos considerar toda ofensa pasada como una obra de alguien que ignoraba perdonar y seguir adelante. El pasado será tan fuerte como lo permitamos nosotros. Este es un tema central para la salvación espiritual, hermanos, porque para ser salvo debe uno volver la espalda al lugar a donde se dirigía y con la gente con quien uno caminaba y tomar la dirección opuesta. La iglesia mundial está hoy al borde del desierto, hermanos, y podemos ir al Jordán que fluye al otro lado de la colina. Estamos cerca del final de nuestra generación y avanzamos